Estamos coordinando para grabar. Hoy recibimos a la compañera Tamara García, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Central de Trabajadores, en representación de la Secretaría de la Juventud, dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, y además integrante de la Intersocial Feminista. Ella, en la exposición del 1 de mayo, nos dice que la actual crisis sanitaria y social ha dejado al descubierto la tibieza de un gobierno cuyas medidas ante la grave situación privilegian al capital financiero, a las grandes empresas y atiende en forma muy insuficiente a las grandes mayorías. Nosotros decimos que la LUC es un instrumento que forma parte de ese concepto de privilegiar a los maya oro. Hoy veremos cómo esta ley afecta a los trabajadores, a los más vulnerables, y por qué el sí es la respuesta más adecuada y está en manos del pueblo. Muchas gracias, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que se escuche bien porque tengo a los perritos de los vecinos al lado a full. Están en esa hora de cantarola que genera. Me traje algunos apuntecitos porque, claro, justo pensar en cómo conversar sobre ley de urgente consideración y trabajador y cómo afecta a los y las trabajadoras es bastante amplio en el sentido que, bueno, todos los artículos de una forma directa o indirecta afecta a todos los trabajadores y trabajadoras. Me había notado algunos, que es como tal vez los que más hemos venido reafirmando, que tienen que ver con cuestiones simbólicas, objetivas y subjetivas, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con esto de cosas que nos afectan directamente a los y las trabajadoras, pero además, más allá de la afectación que genera, lo que hace también es como generar otros sentidos comunes, ¿no? Y otras formas de poder pensar. Por ejemplo, la ley de inclusión financiera, ¿no? Que también es uno de los artículos que se modifican dentro de estos casi 500 artículos en un principio y que está además dentro de esos 135 que nosotras impulsamos derogar. Se plantea una cuestión de que, bueno, el trabajador, la trabajadora va a tener la opción de poder ir a negociar con la patronal la forma de pago que quiere, ¿no? Y una ahí dice, pero ¿en qué momento nosotras tenemos esa posibilidad de ir a negociar? Cuando recién estamos entrando a trabajar o estamos en la entrevista, ¿alguien se imagina que puede ir una compañera a decir, no, mirá, yo quiero cobrar por tal, no, por tal no? No hay una igualdad de condiciones o una igualdad en las relaciones de poder. Entonces, este tipo de artículos lo que generan a nivel simbólico son estos conceptos que obviamente benefician a los sectores más poderosos de la población y estigmatizan y vulneran no solo a los y las trabajadoras, sino que a las organizaciones sindicales en este caso, ¿no? Porque dicen, hasta pensamos, bueno, si hay una relación que es igual entre la patronal y el trabajador o la trabajadora, ¿para qué necesitaríamos un sindicato, no? No, el sindicato lo necesitamos porque claramente hay relaciones de poder que son desiguales. Y es necesario reafirmarla, y ahí el Estado también tiene una responsabilidad. ¿Y la responsabilidad cuál es? Tratar de equilibrar estas balanzas, que obviamente no es lo que se hace. Pero ahí también, pensando en esto de lo simbólico, pensar en lo que tiene que ver con el derecho a huelga y el derecho a movilización. Artículos que para nosotras realmente son regresivos y que van en contra de pila de acuerdos internacionales, acuerdos dentro de la OIT, por ejemplo, que establecen que la ocupación pacífica como un derecho o una extensión del derecho a huelga. Y acá lo que se plantea al final de cuentas es que, bueno, no todas las ocupaciones son pacíficas, o que no todas las movilizaciones en la calle, cuando se habla de libre circulación, son pacíficas, ¿no? Y vuelve en esta lógica entonces de dejar estigmatizado no solo el movimiento sindical, sino que a las organizaciones sociales en general. De que en realidad parece que somos como bandas que salimos arrasando con todo cuando movilizamos, y es algo que no es real. Cuando pensamos, por ejemplo, en libre circulación, y por eso también planteaba como la generalidad, todos los trabajadores y trabajadoras, estemos organizadas o no, de alguna forma esto nos afecta. Vecinos y vecinas que de forma independiente y se autoconvocan porque falta un semáforo en la ruta o porque pasan algunas cuestiones y bueno, y salen a la calle,
hoy en día se ven con un derecho que tal vez peligra, ¿no? Que es esto de que, bueno, te pueden venir a desocupar, a corretear en cualquier momento, porque vos estás ocupando de una forma indebida la vía pública. Algo que además va en contra de todas las tradiciones que tiene nuestro país. Tenemos un país con una tradición de movilización que es importante, que incluso nos ha puesto como ejemplo a nivel mundial en un montón de instancias. Entonces acá sigue como constantemente la estigmatización. Pero después podemos seguir. Cuando hablamos de educación pública, de los consejos de educación y que se quitan a los docentes de esos espacios, también responde a una lógica que más allá de decirte, te estamos quitando a los docentes de este espacio de decisión y de participación para pensar qué educación pública queremos, también se genera esa cuestión de, bueno, los docentes en realidad tampoco es que suman tanto, no es necesario. De última, antes de participación social, siempre como que terminan prefiriendo comités de expertos, que cuando una se pone a pensar expertos en qué o no, porque vemos que hay personas, y acá me quiero poner, por ejemplo, el comité de expertos para la reforma de la seguridad social, que si bien no es uno de los artículos que impulsamos, muestra que, bueno, que desconoce los espacios tripartitos que teníamos y por otra parte empieza a generar otros en los cuales la parte social queda prácticamente ausente o nula. Entonces, a mí me gusta por lo menos poder pensarlo esto y ver para entender también o hacer una lectura de las intenciones que hay detrás del artículo. Porque a veces, y vuelvo al ejemplo de que vos puedas elegir qué forma de pago vas a tener del salario, ¿no? A veces en realidad en el sentido común dicen, bueno, es normal que vos cuando vas a una entrevista de trabajo digas, se puede hablar del salario que vas a tener, de ciertas condiciones laborales. En la práctica jamás es así. Y jamás, muchas veces estamos más nerviosas por la prueba psicológica que de ponernos a pensar o a discutir las condiciones laborales que vamos a tener en el puesto de trabajo. Entonces, la LUC se genera esto que incluso el presidente lo planteaba, ¿no? Es popular, esto es para el bien de las grandes mayorías, no dice grandes mayorías porque no es un término que utilice, pero esto es popular, es para el bien del pueblo. Y en realidad lo que termina es como generando un cambio del sentido común y obviamente alimentando formas de ver y de pensar la realidad que tenemos los y las uruguayas que no condice con la realidad, pero que sí sirve a algunos intereses. Y acá, volviendo, seguimos, ¿no? Porque en esto de pensar cómo nos afecta a los y las trabajadoras, nos afecta en todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los capítulos de vivienda, que yo vi que ya han tenido actividades con compas que obviamente trabajan de forma muchísimo más prioritaria el tema del acceso a la vivienda, pero acá también se plantea como una cuestión de que a vos te sirve, ¿no? A vos te sirve poder alquilar sin garantía. La realidad es que ya podíamos alquilar sin garantía. Ahora el hecho es que te puedan desalojar más rápidamente, ¿no? O sea, se desconoce algo y se empieza a cambiar ese sentido común del acceso a la vivienda como un derecho humano fundamental. Y al final, eso que hablaban de que nos daba tantas garantías, no nos da garantía, lo que nos genera es una falta de garantía. Un hecho que, bueno, vos, a pesar de ser buen pagadora, puedas estar en poco tiempo en la calle. Imaginemos además en un contexto de pandemia donde el desempleo aumentó radicalmente, donde teníamos compañeras, miles de compañeras en el seguro de paro, muchas veces jefas de hogar, que en la práctica pasaba que, bueno, cobrando 10.000 pesos, tenías que elegir entre pagar el alquiler o poder comer. Es una situación bien difícil, ¿no? Y en esta lógica capitalista te dicen, bueno, te hubieras rebuscado de alguna forma, o si no, lo siento, quedarás en la calle. Y es perverso pensarlo de esa manera. Yo todo esto lo planteo porque hay una cuestión que también la hemos conversado en pila de actividades que tiene que ver con la ley de urgente consideración, más allá de ser un programa de gobierno en el cual traían todo lo que querían hacer, lo trataban de concentrar en un solo proyecto. Hay una cuestión también del concepto del Estado. Y es pensar, y acá es una disputa que la venimos manejando hace mucho tiempo, y que también en algún momento en las organizaciones sociales lo planteamos antes de las elecciones, en esto de un bloque social y político de los cambios, ¿no? Y también pensar en los roles. Bueno, ¿y el rol del Estado cuál es?
estamos entre quienes pensamos que el Estado tiene que tener un rol que sea dinamizador de la economía, que atienda los intereses de las grandes mayorías, que equilibre esta balanza que muchas veces es desigual por el sistema no solo capitalista, sino patriarcal en el que vivimos. Y en realidad, por otra parte, tenemos eso, un Estado que sea ausente, con la ley de urgente consideración, que en realidad deja como todo en una cuestión más meritocrática, y en la cual se termina como defendiendo el derecho de, por ejemplo, en el caso que hoy les planteaba, derecho a huelga y a movilización, el derecho a la ocupación, te plantean, no te dicen que te están restando un derecho, te dicen que le están dando derecho a quienes quieren entrar a trabajar al momento de estar tomando la medida, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que en realidad, por eso nosotras planteábamos que es demagógica, no es popular, es demagógica, porque en realidad no nos da garantías en lo más mínimo, nos quita a las grandes mayorías y defiende los intereses de unas pocas personas que ya de por sí tenían todo el poder objetivo, si se quiere. Y ahí me quiero quedar con algo, porque no quiero extenderme mucho porque me gusta además pila el intercambio, pero había algo en particular que sí es interesante. Nosotros hablamos de LUC y el impacto que generan los y las trabajadoras. Y en estos contextos, para mí es imposible no hablar de dos cuestiones, de las personas que están desempleadas y de los y las trabajadoras informales. En esto del cambio del sentido común, también hay una cuestión y en una polarización clara de la sociedad, ¿no? Hay un problema que es grande y es qué salidas tenemos para las personas que son informales o que están desempleadas, ¿no? Muchas veces la salida es ir a vender algo en la calle, ir a una parada, preguntar comida y salir a hacer eso, o sea, buscarle la vuelta por algún lado. Ahora, ¿qué espacio seguro es la calle? Y no lo planteo por una cuestión de la seguridad como lo plantea la ley de urgente consideración o lo plantea en general los sectores conservadores y de derecha. No estoy hablando de salir a la calle y que te puedan robar, sino estoy hablando de que muchas veces podés estar en la calle, podés estar en una parada vendiendo comida y que te vengan a correr. O que te vengan a decir que estás afectando la libre circulación o que tu apariencia tal vez es delictiva. ¿No? Entonces, es una situación que, por lo menos para quien les habla y para muchas compañeras que lo hemos venido conversando, es bien difícil y peligrosa. Para nosotras, lo que tiene que ver con capítulos de seguridad, específicamente de la ley de urgente consideración, afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, a quienes hoy están desempleados, afecta a las grandes mayorías reales de nuestro país. Porque termina en una cuestión más de represión todo el tiempo, de punitivismo. ¿Qué pasa con las compañeras que muchas veces jefas de hogares no tienen otra salida laboral y terminan en redes de microtráfico, por ejemplo, ¿no? La ley ahí, la ley de urgente consideración, es letal con las compañeras. Una mujer que, por ejemplo, ingresa a la cárcel 2 porros, puede estar 4 años presa. Una persona que de repente mandó 400 kilos de cocaína, 400 toneladas, perdón, de cocaína a tal lado, es en realidad, se le cuidan los nombres, tiene además prisión, una prisión preventiva que es domiciliaria, y además de eso probablemente esté 2 años. O sea, ahí vemos cómo en realidad la ley de urgente consideración realmente criminaliza y ataca a quienes ya están en una situación de mayor precarización y vulnerabilidad social. Y también es importante que lo digamos, porque muchas veces tal vez nos genera como un poco más de inseguridad, no es una palabra correcta pero nos genera como un poco de miedo hablar de esos capítulos de seguridad, porque sabemos que es una de las situaciones que más afecta a la población, o que más le preocupa a la población, ¿no? En realidad igual hemos visto también un cambio radical en las noticias. Veía que en los últimos 72 días han habido decenas de personas fallecidas por homicidio. Y eso es algo que ya no se está mostrando tanto en la tele. Parece que la LUC vino como a salvarnos de todo esto y en la práctica no está sucediendo. Pero además eso de generar que hoy les planteaba que la vía pública ya no es un espacio seguro para todas las personas. Para que te puedan detener y que te puedan tener tantas horas en fiscalía sin dar un aviso a un juez, es una situación problemática. Que, por ejemplo, puedan venir un policía varón
que esto es algo que una señora un día me cuestionaba que no era verdad, y sí, es verdad, está en la ley de urgente consideración. Dice que, bueno, que te va a revisar si vos sos una mujer, ya sea cis o trans, te va a poder revisar un varón policía. Antes, sí o sí, tenía que venir a revisarte una mujer. Hoy en día, siempre y cuando se pueda. Y en un contexto donde además pudimos ver con las movilizaciones en Chile que habían miles de denuncias de gurisa por abusos sexuales que se daban, no solo en los momentos de detenciones en las calles, sino que muchas veces después de las movilizaciones o mismo en las comisarías, esto también es un riesgo que ataca a sectores que ya vienen siendo vulnerados a nivel social y que además acá hay una cuestión que también es importante decirla. La violencia muchas veces hacia las mujeres tiene una carga sexual porque históricamente se utilizó eso como una forma de reprimenda. Y lo veíamos también con las 100 compañeras que han hecho denuncias sobre abusos sexuales en la última dictadura cívico-militar. Eso es una tendencia que se ha venido repitiendo en la historia y que hoy en día también sigue. Entonces, para nosotras también es necesario generar una alerta con esto. Porque cuando el neoliberalismo viene con todo, ¿no? Y en eso de que viene con todo, muchas veces también viene contra quienes hacemos la resistencia. Y muchas veces somos las mujeres quienes hacemos la resistencia. Y ahí lo vimos con Brasil, cuando se da ese golpe de Estado institucional y empiezan a perseguir a las compañeras en la favela, lo vimos en Chile, como les decía, lo vimos en Bolivia. Entonces, es importante poder pensar esto desde una perspectiva bien interseccional. Y como por último, lo que sí, me gustaría quedarme es con una cuestión de cómo trabajar en este proceso. Me parece que, y esto lo hablo más obviamente para las personas que tal vez ya están militando o ya militaron la recolección de firmas, creo que es fundamental el que podamos pensar cómo generar que el proceso del referéndum sea más que el que salga el sí. Yo estoy convencida, va a haber referéndum, estoy convencida que vamos a triunfar en las urnas con el sí, pero también tenemos que pensar ¿cómo vamos a salir de eso? Porque más allá que nos quieran decir que queremos poco más que desestabilizar el país, es una realidad que el gobierno va a ser exactamente el mismo después del referéndum. Es real que el Parlamento va a ser exactamente el mismo. Y ahí yo hoy les decía que me parece que no hay que tener miedo a hablar de seguridad, porque nuestro pueblo ha laudado y ha triunfado varias veces en las urnas cuando vienen proyectos que son restauradores o que vienen a perjudicar a las grandes mayorías del país. Entonces está bueno que nos animemos a hablar de todos esos temas y además pensar cómo vamos a seguir para adelante. ¿Cómo vamos a seguir para adelante? ¿En qué sentido? Que vamos a pensar realmente que después que triunfemos en las urnas en marzo, abril o cuando sea con el sí para derogar 135 artículos de la LUC, vamos a pensar que no van a venir con otras propuestas restauradoras, que la derecha se va a quedar quieta diciendo, bueno, no pasa, ya me ganaron las urnas en esto y me voy a quedar quieta. No, probablemente se venga una reforma de la seguridad social que es letal, que ahora tenemos elecciones el 28 de noviembre, que hay listas que se están disputando y que también, bueno, los y las trabajadoras vamos por la lista 11. Aprovecho a pasar el chivo. Pero además se viene una reforma de la seguridad social, se vienen reformas laborales, esto de intentar flexibilizar. ¿Por qué imaginamos que puede entrar dentro de una ley de urgente consideración el derecho a movilización o a ocupar los lugares de trabajo? ¿Qué carga emocional tiene para los y las trabajadoras la ocupación del puesto de trabajo o la huelga? Algo que además le hizo hasta resistencia a la dictadura cívico-militar, ¿no? O sea, imaginemos hasta el punto que se quiere llegar por parte de quienes pensaron en este proyecto. Entonces, ahí lo que necesitamos es ver cómo vamos a continuar después del referéndum. Y esto lo que implica es ver cómo vamos a profundizar nuestra base social de movilización y nuestros marcos de alianza y nuestros acuerdos. Pensar que realmente necesitamos estar todos y todas organizadas y continuar pensando en no solo cómo vamos a afrontar a los sectores más conservadores, fundamentalismos religiosos, sino también pensar cuál va a ser el mundo que queremos, porque es real que hace mucho tiempo que no tenemos la posibilidad de pensarlo. Estamos todo el tiempo atravesadas por agendas
¿Qué nos imponen los medios de comunicación? ¿Qué nos impone la derecha? ¿Qué nos imponen las redes sociales? A veces replicamos más alguna senadora que manda tremendos disparates en Twitter que lo que las propias compañeras escribimos, o generamos, o intervenimos. Entonces, está bueno el poder pensar, bueno, necesitamos un tiempo para soñar qué país queremos. Yo quiero un país en el que los gobernantes celebren que hay 2.000, 3.000 nuevos presos, que además son todos pobres, principalmente jóvenes y principalmente también población afro. No, yo no quiero celebrar ese país. No quiero celebrar un país en el cual hay más cárceles. No es ese mi plan de vida. Y estoy segura que como no es mi plan de vida, no es el plan o el sueño de país que tenemos la mayoría de las personas. Entonces es importante que pensemos para adelante en, bueno, tenemos ahora un desafío enorme que es salir a militar por el sí, pero luego de eso va a seguir un desafío que es pensar qué país queremos y por qué no pensar en construir un nuevo Congreso de un pueblo, pero con nuevos proyectos populares que nos permitan no solo salir a la defensiva, sino que además ponernos de forma proactiva a seguir proponiendo cosas. Así que nada, por ahí espero no haber sido demasiado rápida, principalmente por la compañera Mónica. Y bueno, muchas gracias de vuelta por el espacio. Gracias, Tamara. Una consulta. Estaba esperando que hablara alguien. No, sí, estabas tú, ¿no? Perdón que estaba tratando de habilitar el micrófono. Sí, estamos esperando todo, viste que... Susi había pedido la palabra. Adelante, Susi. Bueno, como ustedes estaban en silencio, yo quise agradecerle a Tamara su intervención, su asistencia, y su disposición a venir a último momento, ya que Pereira no pudo. Bueno, ella tuvo la disposición y la voluntad de estar acá, por eso está aquí. Por eso te quería agradecer mucho. ¿Está? Fuiste bastante clara en algunos aspectos. Yo te quería preguntar si hay algún artículo puntual que se refiera, por ejemplo, a cómo se fijarían los salarios, si hay alguna variación en eso, las variaciones que pueden afectar los ajustes, ¿tá? Los nuevos convenios, ese tipo de cosas. Si hay algo puntual, sé lo que hay en la mayoría, en la remisión de cuentas, todo eso, pero si hay algo especial en los artículos. Yo lo que quería completar a lo que dijo Tamara, y también colabora con la pregunta que hizo Susi recién, es que lo que no logren con la LUC, o si se saca la LUC, como decía Tamara, que iban a buscar mecanismos, ya los están buscando con la rendición de cuentas. Lo que no pudieron entrar con la LUC o no les dio el cuero para él, lo están metiendo a través de leyes y a través de la rendición de cuentas. Es un golpe mayúsculo, ¿no? Sí. No, quería decirte a Carlos que te hace eco. Perdón. Sí, tal cual como decía Carlos, con la rendición de cuentas, o sea, si ha tenido dos instrumentos claros para manifestar el ajuste y el retroceso a este gobierno, fue la ley de urgente consideración, la rendición de cuentas y hoy en día las pautas de negociación colectiva.
que además no sabemos cómo hubieran sido en caso de haber llegado, de no haber llegado a las firmas, porque eso también es algo importante de poder destacar. Se venía, por parte del Ministerio de Economías, se vinieron postergando el lanzamiento de las pautas salariales durante semanas, hasta llegar, ¿no? Hasta llegar a esa fecha en la que, bueno, se sabía que la tendencia iba en llegar a la firma. Entonces, en realidad, muchas veces no necesitaron poner todo ahí, porque tienen otros elementos para poder hacerlo. Y ahí también hay una cuestión que se viene planteando ya desde el gobierno anterior y que tiene que ver con el reclamo de las cámaras empresariales en la OIT, que tiene que ver con la denuncia a la forma de negociación colectiva que tenemos en nuestro país, algo insólito, que tiene que ver con esto de denunciar la cantidad, tal vez, el exceso de negociación colectiva, ¿no? Y las formas en las que teníamos de negociar a nivel colectivo. Entonces, en realidad, no se metieron tanto específicamente. Si ustedes ven el capítulo relacionado a trabajo, es bastante escueto. Se hablan específicamente del derecho a ocupación y alguna cuestión que tiene que ver en la inclusión financiera con el pago de los salarios, pero hay un montón de otros elementos que tienen como para poder continuar con el ajuste. Las pautas salariales, sin lugar a dudas, vinieron y son bastante restrictivas. No solo no recuperamos salario, sino que no se piensa en cómo motivar a mayor generación de puestos de trabajo. Y hay una cuestión que es interesante. La otra vez el presidente hablaba que, bueno, se había reunido como más veces con el PIT-CNT que con las cámaras empresariales. Y claro, un poco a algunas nos causa gracia, ¿no? Porque, y sí, el gobierno en parte está integrado por gente que ha estado en las cámaras empresariales, en las cámaras rurales. O sea, en realidad no necesita reunirse tantas veces, porque la integran la fuerza política o la coalición de derechas que conformaron. La verdad que es difícil poder hacer futurología de qué se vendrá para adelante, porque además depende muchísimo de la correlación de fuerza y el resultado, obviamente, del referéndum. Pero es real que tenemos que buscarle la vuelta para poder seguir organizada, y en esto que les planteaba al final, porque la reforma de la seguridad social parece que es algo inevitable y a la vez una reforma, una flexibilización mayor de las relaciones laborales también. Más allá que también es importante decirlo, nosotras hoy en día estamos entrando dentro de una de las rondas también más grandes de negociación colectiva, con un montón de ramas de actividad y muchas cámaras empresariales que no se presentan o que vacían el espacio. Y esto también es una forma, no necesitan un artículo en la ley de urgente consideración, no necesitan una modificación en la ley de negociación colectiva. Simplemente el no estar en los espacios, el mandar a un representante general de las cámaras que no tenga un nivel de incidencia tal, o a veces el faltar todo el tiempo, llegar tarde a las reuniones, son formas también de menospreciar los espacios tripartitos que tenemos. Entonces, nada, por ahí. Sí, hola, ¿sí, puedo? Hola, Tamara. Gracias por la compañía. Una consulta, ¿viste? Porque más o menos se la hacemos a casi todos los invitados para que nos orienten un poco con el tema que son 135 artículos del cual tenemos y bueno, los 135 artículos no lo vamos a retener, ni lo vamos a tratar, lo vamos a defender porque no podemos, porque no nos da el conocimiento, y hay artículos quizás que estén un poco alejados de nuestro conocimiento, ¿no? Para vos, ¿cuál pensás que son los artículos principales del cual deberíamos encarar y encarar entre nosotros como puntos principales para defender el sí? Bien, ahí yo me quedo con varios y obviamente también por los espacios de militancia que una integra, que obviamente también son sesgados en el sentido que, bueno, tratamos de tener la visión más amplia, pero hay cosas que nos afectan principalmente. Uno, sin lugar a dudas, tendría que ver con el derecho a ocupación, con el derecho a huelga y con la movilización, en esto de defender la libre circulación, que está bueno el poder disputar el término. No están defendiendo la libre circulación. La libre circulación, la libertad de expresión, la libertad de movilización, la estamos defendiendo nosotras todo el tiempo.
Y está bueno el poder disputar en eso todos los términos que han utilizado, el buscarle la vuelta y poder demostrar que es demagógica. Sin lugar a dudas, este es uno de los artículos de los dos artículos que me parecen fundamentales para poder plantearlos. También con ese fin, ¿no? Para los y las trabajadoras es importante el tener herramientas de movilización porque nunca nos han regalado nada. Pero después lo que tiene que ver con el acceso a vivienda, algo que es fundamental. Vivimos en un país con una crisis clara del acceso a la vivienda, con una crisis clara del derecho a poder acceder a una vivienda digna. Entonces, eso es algo que además nos toca a todas las personas, porque todas las personas en algún momento tuvimos que alquilar o tenemos que hacerlo. Y es algo que se puede bajar a tierra. En realidad, realmente si nos ponemos a pensar, ¿la gente está de acuerdo que en un mes la puedan desalojar habiendo sido una pagadora? Y si lo pensamos y lo hablamos con la gente, nadie va a estar de acuerdo con esto. Nadie va a estar de acuerdo con esto. Después hay otras cosas que son un poco más polémicas, que tienen que ver con la seguridad pública, y ahí me voy a referir no tanto a la organización que integro, pero sí como una compañera militante, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Sé que es un tema que es polémico, que muchas veces no nos animamos a poder plantearlo, pero para mí es necesario poder disputar eso, porque ya tuvimos el no a la baja y tuvimos el no a la reforma, donde el pueblo dijo no a esto, no al aumento de la represión, no al aumento del punitivismo, no a la criminalización de la pobreza. Entonces, es necesario que lo podamos seguir planteando, obviamente ahí hacer el ejercicio de cómo plantearlo con nuestras bases militantes. Ahí desde la Comisión Nacional por el Sí se viene trabajando muchísimo en cómo plantear la información con sesgos, ¿no? Por tema, y bueno, y ahí también nos tocará el desafío, depende de dónde estemos, es dónde vamos a hacer los énfasis. Si vamos a tal barrio, sabemos que, bueno, ahí tenemos que hacer el énfasis en tales artículos que son fundamentales. Y lo planteo esto porque cuando pensamos en poder ponernos en la campaña de recolección de firmas, pensábamos también en que esto era un ejercicio mucho mayor que el llegar a la firma o el que derogar los artículos. Tenía que ver con conversar con los vecinos y vecinas, el poder generar un movimiento que trascendiera y que fuera a nivel nacional, que llegara a todos lados, y lo conseguimos. Y esto generó, y la pandemia, si hay entre todo lo malo, si hay algo que tal vez nos hizo bien al campo popular, era el pensar en nuevas formas de movilización, ¿no? En pensar cómo, bueno, salir de formas diferentes a las que estábamos acostumbradas a salir a militar. Y en eso también, si hay algo que tomó un rol protagónico, fue el territorio, ¿no? Se formaron solo en Montevideo decenas de puntos y de espacios de coordinación de organizaciones sociales para salir a juntar firmas en cada departamento. Y eso es importante, cuando nos apropiamos en cada espacio y en cada territorio sobre una causa como es ir por la derogación de artículos de la ley de urgente consideración, estamos llevando a incluso un empoderamiento y una militancia mayor en el territorio. Nosotras no somos todas nietas de inmigrantes, tenemos una realidad bien diversa en nuestro país, una pluralidad tremenda, y está bueno que eso se pueda bajar a tierra. Nosotras vamos a tener elementos fundamentales, ya tenemos un montón de información en todos lados, pero vamos a tener más elementos de informaciones que nos van a bajar los compañeros y compañeras de la Comisión Nacional. Bueno, el desafío de cómo se baja a territorio y cómo se milita eso en cada base va a ser de la propia militancia. Entonces ahí lo que está bueno es como respetar también la propia idiosincrasia nacional. Ir a Melo no es solamente ir a Cerro Largo no es solamente ir a Melo. También es pasar por Río Branco, también es pasar por otros pueblos que tienen sus realidades completamente diferentes, y ahí cada compañero y compañera va a saber cuál es el énfasis que tiene que hacer en su territorio. Yo desde acá, Canelones, Ciudad de la Costa, no le voy a ir a decir ni a las compañeras de Malvin cuál es el énfasis que tienen que hacer en el barrio, ni a las compañeras de Bella Unión. Eso ellas van a saber cuál hacerlo. Yo acá puedo plantear como una compañera más militante algunas cosas que sí me parecen fundamentales, pero también es algo que se ha generado debate en un montón de espacios, que hay compañías que dicen, no, si nosotros tocamos este tema acá, no conseguimos nada, tenemos que ir por otros temas. Entonces está bueno eso, de tener todos los elementos, pero respetar también la propia idiosincrasia del territorio
Y es fundamental porque cuando nosotras logramos generar militancia a nivel territorial y empoderamiento, además, que de verdad las compañeras se apropien de los elementos que tenemos y vean cómo bajar a tierra, genera un crecimiento en la militancia que no es solo en cantidad, sino que también es en calidad y eso, cualitativo. Perfecto. Gracias. ¿Algún otro compañero? Sí. ¿Algún otro compañero que quiera hacer una pregunta, aportes? Ha sido muy clara entonces la compañera. Sí, ha sido muy clara. Digo. Y más interesante escucharla que preguntarle cosas. Bien, Susi quiere participar. A ver, Susi. El tema del derecho a huelga está planteado, pero el tema de dejar, si alguien quiere trabajar, es decir, lo que están inhabilitando es el derecho a ocupación. Aparte de nuestra trayectoria, dejarnos herramientas de lucha y todo eso, ¿hay algún otro argumento? Primero que nada, que es inconstitucional para nosotras. No, ¿Podés explicarlo? El derecho a huelga está garantizado en nuestra Constitución. Y ha sido una tradición que ha, si se quiere para nosotras, ha fortalecido la democracia en muchos aspectos. Hoy hablaba de, por ejemplo, la histórica y gloriosa huelga general, que fue algo que fue con ocupación, no solo fue una huelga, sino con ocupación de los centros de trabajo, y que demostraba, demostraba la opinión que tenía el campo popular sobre el autoritarismo. Eso para plantearlo porque nuestro movimiento sindical además no es corporativista, no es que solo piensa en salario y condiciones laborales, que sí, que es fundamental pensar en salario y condiciones laborales, pero que no es lo único. Entonces, primero que nada, vulnera un derecho que es constitucional y que tiene que ver con el derecho a huelga. Ahí lo que van a venir a decir es, bueno, en realidad el derecho a huelga no se está vulnerando. Nosotros lo que estamos diciendo es que quienes quieren entrar a trabajar tienen el derecho a poder hacerlo y a la dirección de la empresa a poder desarrollar cosas. No sé qué. Nosotras ahí también nos extendemos a acuerdos que son internacionales, que hoy les planteaba, como en la OIT, que se plantea que la ocupación pacífica es una extensión del derecho a huelga. Entonces, planteándonos desde ese punto de vista, volvemos. Es inconstitucional, va en contra de derechos que son fundamentales para los y las trabajadoras, como tiene que ver el poder expresarnos y como tiene que ver con el poder manifestarnos en nuestros lugares de trabajo. Muchas compañeras y compañeros van a decir, no, bueno, pero yo tengo derecho a entrar a trabajar, sí. En realidad, ahí también estaría bueno pensar que cuando se conquista algo por parte del sindicato, no es solo para los y las afiliadas. Entonces, en todo caso, en vez de agarrarse con el compañero que está en el sindicato, habría que enojarse con la patronal que les descuenta a los trabajadores que no pudieron ingresar a trabajar cuando ellos no se estaban sumando a la medida. Las empresas tienen la posibilidad de decir, bueno, a estos trabajadores que no se querían sumar, les puedo pagar el salario igual. De hecho, deberían hacerlo porque cuando somos trabajadores mensuales hay una cuestión que tiene que ver con si vos no pudiste entrar a trabajar por una imposibilidad ajena a vos misma, no podés perder salario. Sin embargo, todo el tiempo el mensaje que es que, bueno, por culpa de los sindicalistas o por culpa de quienes se están movilizando, nosotros perdemos salario, perdemos esto. No, al contrario. Los compañeros y compañeras estamos defendiendo el salario, estamos defendiendo las condiciones de trabajo y muchas veces la única herramienta que tenemos es llegar a la ocupación del lugar de trabajo. Que la empresa sienta la importancia que tenemos los y las trabajadoras en el lugar de trabajo. Porque además también esto es parte de esa lógica que bueno, que también es histórica y que sabemos que hay un sector muy grande de la población que entiende que bueno, que el empresario es el bueno, que hay que salir a abrazar y los y las trabajadoras no aportamos tanto. Y en realidad, si funciona una empresa, si funciona cualquier lugar de trabajo, gracias a quienes están haciendo ese trabajo.
Entonces, la ocupación para nosotras es una herramienta fundamental porque visibiliza la importancia que tenemos. Se planteaban las enormes pérdidas que estaba teniendo el puerto, por ejemplo. Pero cuando los compañeros fueron a ocupar, qué horrible las pérdidas que nos están haciendo sentir. Y ahí te entra como la contradicción, ¿no? Esa ambigüedad de decir, pero ¿cómo si ya estaban en pérdidas? ¿Qué pérdidas les pueden estar generando los trabajadores y trabajadoras? Claro, ahí también entramos en una disputa que es ideológica. Y bueno, y también tendremos que ver de hacer el ejercicio con nuestros compañeros y compañeras de que entiendan la importancia del derecho a huelga, del derecho a movilizarnos y la importancia. Y además esto, pensar en la libertad de expresión. Si nosotros no estamos rompiendo nada, si no estamos pegándole a ninguna persona, estamos haciendo uso de un derecho que es fundamental. Y está bueno que lo podamos defender y no tener miedo a defender nuestra libertad de expresión. Dale. Bueno, Tamara, resta agradecerte a ti por la claridad, aparte por esta changa que te tocó, porque no es fácil suplantar a un compañero con tan poco tiempo, pero bueno, vemos la calidad de todos los disertantes, cumplió y superó las expectativas. Y no va a ser la primera vez. Nosotros vamos a comenzar, luego de la última charla por Meet, vamos a comenzar con un ciclo de charlas que ya van a ser presenciales. El tiempo lindo, suponemos, y demás, y las vamos a hacer presenciales, también van a ser transmitidas por Facebook. Y bueno, desde ya te comprometemos a que en algún momento lo podamos hacer también presencial. Agradecerte a ti, agradecer a Suyen, que es el sindicato, que Mónica va a decir luego cuál es la sigla, que para nosotros es un poco difícil, para, bueno, agradecerles especialmente a ellos que donan su trabajo, cosa muy importante para nosotros y para poder replicarlo y ser un poco más inclusivos. El sindicato es SU y ELSU, que es el Sindicato Único de Intérpretes Español, Lengua de Señas Uruguaya. Bien. Genial. Tamara, quizás en alguna otra de las instancias te convoquemos para hablar también sobre el tema de la intersocial feminista o algún otro tema en el cual tú estés desarrollando tus actividades. Los jóvenes, sobre todo, nos interesa. Que es uno de los deberes que tenemos en el comité. Por supuesto que a las órdenes cuando quieran, ahí como algunos piques, tanto desde el Departamento de Jóvenes y las Juventudes, estamos con Jóvenes para el Referéndum, hemos generado actividades que están bien interesantes también en las redes, y placas y cosas informativas que pueden servir de insumo. La Intersocial Feminista, junto a otros espacios, también conformaron un documento de otros espacios como las economistas y las abogadas feministas, que tienen que ver en cómo afecta la ley de urgente consideración a las mujeres y disidencias principalmente, o sea, hacer esos énfasis que están muy buenos y bueno, que también se pueden colectivizar, y por supuesto que estoy a las órdenes, encantada de participar. Muchas gracias. Darío, si ya estás por ahí, por el grupo de los 41, ya estás ahí. Está en el ómnibus. Está viajando en el ómnibus, todavía no llegó. Porque capaz que teníamos el saludo del compañero Pereira en directo, pero ya no llegamos. No, porque él está 8:30, compa. Bien. Bueno, compañeros, gracias por la participación y nos vemos el próximo lunes. Bueno, gracias a todos. Nos vemos con el senador Andrade. El próximo lunes con el senador Andrade a las 19.